¿Qué pasaría si te dijera que aquello que más temes y reprimes de ti mismo, esa parte que crees oscura, no es tu enemiga, sino tu aliada más poderosa? Vivimos queriendo brillar, ocultando el dolor o la envidia. Pero las tradiciones esotéricas milenarias revelan algo sorprendente. Lo que no integras te domina, y lo que abrazas se vuelve sabiduría pura. Tu sombra es el exiliado de tu alma, guardiana de talentos dormidos y una energía colosal que, transmutada, se convierte en poder espiritual real. En este vídeo desvelaremos qué es, por qué es clave para tu despertar y cómo trabajar con ella sin miedo. Si anhelas tu verdadero poder, quédate hasta el final y suscríbete. A lo largo de la historia espiritual de la humanidad, hay un patrón constante que atraviesa culturas, religiones y escuelas filosóficas. Una danza profunda entre fuerzas que parecen opuestas, pero que en realidad son complementarias. No es una lucha simplista entre bien y mal, sino un intrincado ballet donde la luz no puede existir sin su contraparte. Y en el corazón de esta danza habita la sombra. Quizás el nombre que más resuena hoy en día, cuando hablamos de este concepto, es Carl Gustav Jung. En el siglo XX, Jung no inventó la idea de la sombra, sino que la redescubrió. La desenterró de las profundidades de los mitos, de los sueños ancestrales y de los símbolos que conforman la psique humana. Él la describió como el conjunto de aspectos reprimidos del ser, todo aquello que nuestra conciencia, en su afán por presentarnos de una forma ideal, ha decidido esconder. Es esa maleta oculta que llevamos a cuestas, llena de atributos, deseos e impulsos que consideramos inaceptables, vergonzosos o incluso peligrosos. Pero la verdad es que, si viajamos más atrás en el tiempo, mucho antes de que Jung naciera, esta idea ya estaba presente, vibrando en las civilizaciones más antiguas y en las tradiciones más profundas del esoterismo. Pensemos por un momento en el antiguo Egipto. Para ellos, el alma no era una entidad monolítica, sino un compuesto de múltiples elementos entrelazados. Uno de los más fascinantes era el Sheut, la sombra personal. Y aquí viene lo impactante: el Sheut no era visto como algo negativo, al contrario, era considerado una extensión del alma misma, un guardián silencioso que custodiaba secretos, memorias y verdades profundas que la conciencia aún no podía o no quería comprender. Imagina esto: tu Sheut te acompañaba incluso en la muerte, como un testigo y guardián de tus misterios no resueltos. En los rituales de iniciación egipcios no se evitaba la sombra, se invitaba al adepto a encontrarse con su Sheut, a enfrentarlo, sí, pero sobre todo, a dialogar con él. Solo después de este encuentro íntimo y reverente, se consideraba al iniciado digno de avanzar hacia los niveles superiores del conocimiento sagrado. ¿Te das cuenta de la profundidad de esto? No era una lucha, sino un encuentro. No era una aniquilación, sino una integración esencial. Si nos adentramos en la mística cabalística, encontramos conceptos similares, aunque con diferente lenguaje. El Sitra Achra, el otro lado, representa esa región simbólica donde habitan las fuerzas caóticas, reprimidas y temidas. Es un espacio que, a primera vista, podría asustarnos, pero la enseñanza profunda de la Cábala nunca fue suprimir estas fuerzas, fue y es integrarlas. Las Sefirot, que son los 10 atributos o emanaciones de Dios, también nos muestran esta dualidad. Geburah, por ejemplo, asociada al juicio, al rigor y a la severidad, no es una entidad malvada. Es una parte absolutamente necesaria del equilibrio cósmico, un contrapunto esencial a la Gesed, la misericordia y la bondad. La alquimia interna cabalística consiste precisamente en equilibrar ambos aspectos. Tomar el plomo, símbolo de lo denso, lo oscuro, lo negado, y a través de un proceso de transformación interior consciente, convertirlo en oro, sabiduría, claridad, realización espiritual. El plomo no se elimina, se transmuta. La sombra no se niega, se alquimiza. ¿Y qué decir de la tradición taoísta, con su iconografía más pura y universal? El yin
y el yang. Esta imagen nos expresa la misma verdad con una sencillez sobrecogedora. El yin, oscuro, receptivo, interior, femenino, no es inferior al yang, luminoso, activo, exterior, masculino. Al contrario, ambos se contienen mutuamente. Observa con atención el símbolo. Hay un punto de yin dentro del yang y un punto de yang dentro del yin. Se necesitan, se complementan, se definen el uno al otro. El Tao, el camino, el flujo universal, no puede existir, no puede manifestarse si se niega uno de sus polos. Ignorar el yin es quedar atrapado en la acción desmedida, en el activismo sin propósito, en el hacer constante sin espacio para el ser. Ignorar el yang es ahogarse en la pasividad, en la inacción, en la inmovilidad. El equilibrio, el verdadero flujo, solo ocurre cuando ambas fuerzas se reconocen, se integran y, más importante aún, se celebran como partes vitales de la totalidad. Incluso el cristianismo místico, a menudo malinterpretado por sus dogmas exteriores y sus lecturas literales, guarda esta verdad sagrada. En los evangelios apócrifos, en los escritos de los padres del desierto y en las tradiciones gnósticas, encontramos reflexiones profundas sobre el pecado, no como una culpa eterna que nos condena, sino como una parte del alma que necesita ser redimida, reintegrada. María Magdalena, figura central en estas corrientes místicas, se erige como un símbolo poderoso de la transformación de esa sombra femenina, integrada en el camino del Cristo interno. Su figura nos recuerda que la santidad no radica en la negación de la humanidad, sino en su total y amorosa aceptación. Y si cruzamos océanos y continentes, hasta las leyendas chamánicas de América, descubrimos la misma sabiduría ancestral. El aprendiz de chamán debía adentrarse en el bosque profundo o en la cueva oscura, símbolos potentes de lo inconsciente, para encontrarse con sus miedos, sus monstruos interiores, su propia sombra. Este descenso no era un castigo, sino un rito de paso ineludible. El verdadero chamán no es quien domina los elementos exteriores con trucos y poderes superficiales, sino quien ha caminado por el inframundo de su propia alma, quien ha abrazado sus demonios y regresado de esa travesía con el fuego sagrado del conocimiento. ¿Por qué tantas tradiciones insisten en este mismo mensaje, a través de culturas tan diversas y en épocas tan distantes? Porque los antiguos sabían lo que nosotros apenas estamos redescubriendo en nuestra época moderna, que la sombra no es oscuridad que hay que eliminar, es luz comprimida que necesita ser liberada. La sombra es la memoria del alma, la energía congelada de experiencias no procesadas, el potencial sin forma que espera ser activado. Rechazarla es fragmentarse, es vivir a medias, es negarse a uno mismo. Integrarla, en cambio, es volver a ser uno, es recuperar la totalidad de nuestro ser. Este conocimiento ha sido velado, disfrazado de superstición o condenado como herético durante siglos. ¿Y sabes por qué? Porque quien lo domina deja de ser manipulable. Un ser humano que ha hecho las paces con su sombra ya no teme al juicio de los demás. Ya no vive desde la reacción impulsiva. Ya no busca la aprobación desesperada en el mundo exterior. Se convierte en el soberano de su mundo interior. Y esa soberanía, esa profunda autenticidad, se proyecta naturalmente en su mundo exterior, atrayendo experiencias y relaciones que reflejan esa plenitud interna. Ahora imagina por un momento que toda tu vida has caminado con un espejo pegado a la espalda, un espejo que tú nunca ves directamente, pero que siempre, siempre está contigo. Refleja cada emoción negada, cada pensamiento suprimido, cada impulso que has considerado impropio, peligroso o vergonzoso. Ese espejo invisible que te sigue a todas partes, amigo mío, es la sombra. Y lo más curioso es que, aunque permanezca fuera del campo de tu visión directa, se manifiesta constantemente en tus reacciones cotidianas, en la dinámica de tus relaciones y en los patrones de repetición que observas en tu vida.
El primer paso crucial para comprender la sombra, entonces, no es rechazarla ni temerla, sino reconocer que está actuando. La sombra no se manifiesta como un demonio oscuro que aparece de repente, sino como un patrón sutil, pero recurrente en tu comportamiento y percepción. Puede aparecer como una crítica constante hacia los demás, un juicio severo sobre su manera de ser o actuar. Puede manifestarse como una intolerancia irracional hacia ciertas actitudes, o quizás como una emoción desproporcionada, una rabia intensa o una tristeza profunda ante una situación aparentemente trivial. Déjame darte algunos ejemplos que seguro te suenan. Cuando te irritas profundamente por la arrogancia de alguien, cuando esa actitud te saca de tus casillas de una forma que ni tú mismo entiendes, ¿qué pasaría si te dijera que, quizás, una parte de ti anhela sentirse segura siendo vista, ser reconocida, pero ha reprimido ese deseo por miedo a ser juzgada como arrogante? ¿O cuando rechazas a quien es demasiado vulnerable, cuando no soportas ver a alguien mostrando su fragilidad? Tal vez sea porque temes tu propia fragilidad, esa parte de ti que te han enseñado a ocultar y que ahora, al verla fuera, te incomoda profundamente. La sombra actúa por reflejo. Es una poderosa proyección, es decir, aquello que no aceptas en ti, aquello que has condenado o enterrado, lo ves magnificado, exacerbado, en los demás. Aquí reside uno de los secretos más profundos del trabajo con la sombra. Lo que más te molesta, lo que más juzgas en otros, puede ser una parte reprimida de tu propio ser. Y ojo, no me refiero a que seas literalmente eso que juzgas. Me refiero a que alguna experiencia, creencia o trauma selló esa energía en tu inconsciente. Y ahora, al verla fuera, en otra persona, se activa en ti una incomodidad, un rechazo que te está señalando algo. Esa molestia es un faro que apunta hacia una parte tuya que clama por ser integrada. Es el regalo oculto de la sombra, una guía hacia tu propia totalidad. Pero la sombra no solo alberga tus heridas y tus aspectos rechazados. Oh no, la sombra es también la guardiana de tu poder. Muchos de los dones y talentos únicos que traemos al mundo al nacer han sido enterrados vivos por el miedo, por la vergüenza o por haber sido malinterpretados en la infancia. Piensa en el niño sensible que fue ridiculizado por llorar demasiado o por ser demasiado emotivo. Ese niño puede haber enterrado su profunda intuición y empatía. Piensa en la niña creativa que fue criticada por soñar despierta o por perder el tiempo en fantasías. Esa niña puede haber cerrado su imaginación y su capacidad de crear. Con los años, estas capacidades no desaparecen, simplemente se almacenan en la sombra, esperando pacientemente la mirada compasiva que las libere de su prisión. Por eso, todo trabajo de integración de la sombra debe hacerse con presencia amorosa, no con juicio, no con deseo de control. La sombra es como un animal herido que se esconde en la oscuridad. Cuanto más la persigues, más se defiende, más se oculta, más arisca se vuelve. Pero si te sientas en silencio, con paciencia y una invitación genuina, se asoma, empieza a hablar, a llorar, a mostrarse en su vulnerabilidad. Y es ahí, en ese espacio de aceptación incondicional, donde comienza a transformarse. Una de las prácticas más poderosas para comenzar este proceso de alquimia interior es la escritura consciente. Cada vez que algo te perturbe profundamente, cuando sientas ese aguijón de incomodidad, de rabia o de juicio, pregúntate y escribe: ¿qué parte de mí está reaccionando en este momento? ¿Qué imagen de mí se ve amenazada por esta situación o por esta persona? Escribe sin censura. Permítete ser brutalmente honesto contigo mismo. No hay nadie más leyendo, solo tú. Descubrirás capas y capas de programación, de condicionamientos heredados y de dolor no procesado. Y, detrás de todo ese ruido, empezarás a escuchar una voz pura, que es tu alma queriendo hablar. Nombrar es liberar. Otra herramienta valiosa y muchas veces subestimada es el trabajo con el cuerpo.
Las emociones reprimidas no se quedan flotando en el aire como fantasmas etéreos. Se almacenan. Se almacenan en la musculatura, en la rigidez de tu postura, en la superficialidad de tu respiración. La sombra se manifiesta como tensiones crónicas en el cuello, en los hombros, en la mandíbula apretada. Se presenta como bloqueos energéticos y patrones somáticos repetitivos. A través del movimiento consciente, de la danza libre, del yoga profundo o de técnicas como la respiración holotrópica, puedes comenzar a liberar estas memorias encapsuladas en tu cuerpo, permitiendo que la energía estancada fluya nuevamente. Siente tu cuerpo, respíralo. Es el templo donde la sombra también habita. Y por supuesto, es vital observar los sueños. La sombra ama hablar en símbolos, en metáforas, en el lenguaje poético del inconsciente. Cuando sueñas con persecuciones, con criaturas extrañas, con versiones distorsionadas o monstruosas de ti mismo, no estás siendo atacado por fuerzas externas. Estás siendo visitado por tu inconsciente. Tu sombra te está enviando mensajes cifrados. Anotar estos sueños en un diario al despertar y reflexionar sobre sus arquetipos, sobre lo que te hacen sentir, puede revelarte aspectos cruciales de ti que has olvidado, pero que tu alma recuerda vívidamente. Pero el mayor indicio, la señal más clara de que estás tocando tu sombra, de que te estás acercando a ese territorio olvidado, es la resistencia. Cuando te justificas de forma excesiva, cuando racionalizas tus comportamientos de manera elaborada, cuando cambias de tema abruptamente o incluso cuando sientes un enojo hemos recorrido un viaje transformador, vislumbrando la sombra no como oscuridad a erradicar, sino como una porción de nuestra alma esperando ser reconocida. El verdadero despertar es el coraje de bajar al sótano de la psique para encontrar talentos y fuerza. Integrar la sombra no es debilidad, sino soberanía. Si este mensaje resonó, suscríbete al canal, dale me gusta y comparte este video. Dime en los comentarios, ¿qué práctica comenzarás hoy para integrar tu sombra? Tu oscuridad es el camino hacia tu luz.